Pues bien, vamos al tema del día de hoy, eh, domingo 19 de enero del 2025. Y pues el Señor nos permite estar aquí y pues ver cómo pasan los días, pasan las horas, los minutos, pasa el tiempo y si estamos hoy aquí es precisamente por la gracia del Señor y como lo podíamos decir, lo podíamos entonar, podemos en el nombre de Jesús ver cómo se rompen cadenas, cómo es tirados muros, ¿no? Y permanecer y poder seguir adelante por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios. Y hoy quiero, como veían o como se puede observar en el título del día de hoy, hablar de incomparable gozo. Y quiero seguir recordando nuestro versículo base donde hemos estado desde este año empezando a tomar los temas. Es Efesios 4:23, donde dice: renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. Y lo que estamos o hemos buscado poder considerar y poder estar hablando a través de estos domingos es cómo en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, nos vemos enfrentados a las mismas cosas, a las mismas situaciones o a veces a cuestiones un poco más complicadas, pero ahí es donde tenemos la oportunidad de pararnos, de tomarnos del Señor y cambiar y renovar nuestra manera de pensar en medio de las mismas circunstancias que podemos estar enfrentando. Y hoy quiero hablar acerca del gozo. Y cuando pensamos acerca de esto, yo si les digo palabra gozo, creo que generalmente nos imaginamos una persona no solamente sonriente, ¿no? Tal vez hasta nos imaginamos a alguien hasta carcajeándose, tal vez hasta brincando, saltando de aquí para allá. Cuando pensamos en gozo, pues lo podemos ligar y lo podemos también ahí relacionar con el tema de la alegría, del regocijo. Y de alguna manera tienen que ver unas cosas con otras. Y cuando pensamos en esto, y por eso les digo, cuando yo les digo la palabra gozo, nos podemos imaginar a alguien así, ¿no? Con estas características. Y generalmente es porque pues algo le salió bien o las cosas están saliendo, como dicen por ahí, en viento en popa, todo está perfecto, ¿no? O como se ha vuelto un tanto común escuchar, está muy guay las cosas, ¿no? Entonces, eh, eso podemos pensar, ¿no? Cuando hablamos del gozo. Pero yo quiero llevarlos a este nivel de renovar nuestra manera de pensar en medio de estas cosas. Vamos a Santiago 1:2. Y vamos a leer esta. Ya ahorita van a ver ahí en la pantalla. Vamos a poder ver que ya está la versión Reina Valera 1960, que es la que generalmente se usa. Y algunos de estos pasajes pues no están exclusivamente en esa versión, pero principalmente vamos a estar usando esto. Y dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque aquí Santiago está poniendo dos aspectos que, como acabo de mencionarles y traté de decirlo, podrían ser como contrarios, ¿no? El gozo con las pruebas, con las dificultades, como que ahí no nos cuadra, ¿no? Y cuando yo pensaba en esto,
Me acordaba de algo que vi en un corto que vi en esta semana, donde estaban ahí explicando algo, pero hacían referencia a esta parte de lo que es Cars, la película de Cars, donde están estos dos carros, si no lo han visto, es para niños y habla de carreras, pero los carros tienen vida, ¿no? Entonces está un joven y un anciano, alguien más grande, y el grande está corriendo ahí en una pista de tierra, ¿no? Entonces el joven lo ve y se sorprende de cómo puede dar curvas sin estrellarse ahí. Entonces le pregunta y el otro le trata de explicar y lo que le dice es que cuando dé la vuelta hacia la izquierda va a ir hacia la derecha, ¿no? Y entonces el otro joven de una forma burlona le dice, ah, sí, porque en el mundo al revés, ¿no? Así es, ¿no? Entonces cuando veía este pasaje de Santiago, pensaba en eso, ¿no? Como pues parece el mundo al revés, cómo vamos a gozarnos cuando viene aquí diciendo, cuando nos hallemos o cuando estemos en diversas pruebas. Ahora aquí quiero resaltar algunos puntos en esto, ¿no? Lo primero es que habla del gozo, pero no solamente dice que tengan por gozo, ¿no? O siéntanse gozosos, sino dice por sumo gozo. Y cuando habla de sumo gozo, eh, yo me ponía a checar en este sentido que era sumo, ¿no? Porque pensamos en el sumo y tal vez nos imaginamos a estos señores gorditos ahí que se agarran de los como calzones y se avientan, ¿no? Pero no está hablando de ese sumo, ¿no? Aquí está hablando de algo que tiene que ver con una situación que es inmensa, ¿no? Yo por eso al título de esta consideración le puse incomparable, porque cuando hablamos de algo sumo, estamos hablando de algo que no tiene comparación de la inmensidad que es, ¿no? Ahora imagínense, aquí Santiago está diciendo, tengan por un gozo incomparable, o por incomparable gozo, o sea, algo que está no solamente siendo presente en tu vida, sino que está llenando todo de ese gozo cuando se hallen o cuando estés en diversas pruebas. Ahora, lo segundo que quiero aquí puntualizar es que no dice cuando te halles en alguna prueba o cuando estés en una prueba, está diciendo en diversas pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues creo que quiere decir lo que al final del día vivimos en nuestro día a día. En el día a día vivimos diferentes circunstancias, situaciones complicadas, ya sea, como generalmente nos llega a pasar en lo económico, ¿no? Que es como lo más a veces fuerte que vivimos, pero también puede haber situaciones familiares, puede haber cuestiones de salud, ¿no? Y todo en el mismo momento, en el mismo tiempo, ¿no? Y por eso es interesante porque cuando tú te paras en esa posición donde estás viendo un caos, donde estás viendo, eh, pues no ves a veces ni siquiera la salida, ¿no? Podría decir, si es el mundo al revés, ¿cómo voy a estar gozoso? Y no solamente gozoso, sino que voy a tener este sumo gozo o este gozo incomparable de la magnitud, de lo enorme que puede estar en mi vida si estoy en una situación que es contraria, que es difícil, ¿no? Ahora, yo quiero en esto recordarles algo que Jesús le dijo a sus discípulos. En el mundo tendrán aflicción. Eso es parte de lo que van a vivir. ¿Por qué se los digo? Porque no solamente estamos hablando de las situaciones y de las circunstancias difíciles del día a día en lo material, en la carne,
sino aún en la parte espiritual, en lo que hemos decidido creer, porque aun cuando nosotros hemos decidido creer en Jesús, caminar con Jesús, creer en Dios, eso a veces complica un poco más las cosas, ¿no? Y lo hemos podido ver con muchos en relación con su familia, ¿no? A veces la familia, cuando alguien se convierte al Señor, rinde su vida al Señor, la familia le da la espalda. Y entonces, aparte de todas las dificultades, no tienes con quién contar en el sentido de un familiar, ¿no? Y a veces hasta con los amigos o en el trabajo, ¿no? Empiezas a tener problemas porque pues, te cargan la mano porque pues, tú eres el diferente, eres el cristiano. Y bueno, ahora en cuestión de la sociedad, con las cuestiones que hoy se viven, se enfrentan, pues ahora sí que creer en Dios y creer, tener una decisión en ese sentido, pues a veces es hasta ir en contra de lo que la sociedad, lo que en donde vivimos se vive, ¿no? Y entonces Jesús, por eso aquí dice, van a tener aflicción. Ahora, yo les preguntaría o les diría, ¿no? Les pondría esta pregunta ahí en sus anotaciones si le están haciendo, es, ¿aquí aplica lo que Santiago está diciendo? Que tengamos este gozo incomparable cuando estemos teniendo estas aflicciones que Jesús dice. Pongo un relojito, cuento. Y ya tal vez tú tienes la respuesta en tu mente. Y tal vez podría decir, pues la respuesta es sí. Y sí, es verdad, la respuesta es sí. Pero la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo es que podemos tener este sumo gozo? ¿Cómo podemos tener esta actitud que yo les decía, ¿no? Estar gozosos y hasta brincando y sonriendo en todo momento, en todo tiempo, aún en medio de estos momentos complicados. Jesús le dice a sus discípulos, confíen, yo he vencido al mundo. Y se preguntan dónde está este pasaje, está en Juan 16:33. Y específicamente esto está en la parte final de este pasaje, donde Jesús les está hablando de varias cosas, pero al final de esto les dice, van a tener aflicción. O sea, no crean que no van a vivir momentos difíciles, pero no se preocupen, no hay de qué preocuparse porque pueden estar confiados porque yo he vencido al mundo, ¿sí? Y esto es algo importante que necesitamos entender y que necesitamos ver en lo que nosotros vamos a ir o vemos o vamos enfrentando cada día en nuestro caminar. Ahora, quiero que me acompañen a una experiencia, una vivencia que los mismos discípulos ahora vivieron, ¿no? Ya esto que vemos de Santiago, pues es ya después de que la iglesia ya estaba formada y todo, pero es como parte de toda esa enseñanza que venía desde Jesús. Vamos a Hechos 5, en el versículo 40. Y dice de esta forma, y convinieron con él. ¿Esto de qué está hablando? Bueno, está hablando que está el concilio de la gente religiosa en Jerusalén, ya habían apresado a los discípulos. Los discípulos les habían dicho a este concilio, pues aquí vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿no? Y bueno, se van a diferentes situaciones. ¿Quieren saber cómo pasó esto? Pues lean el capítulo 5 de Hechos. Pero vamos a este pasaje donde dice entonces, y llamando a los apóstoles, después, fíjense lo que dice aquí, después de haberlos azotado, después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Yo les puedo compartir que hace muchos años, cuando era joven y no voy a decir bello, pero pues tal vez no me era menos feo o no sé más cómo decirlo, porque luego dicen que con la edad uno se ve mejor y no sé la verdad, ¿no? Pero cuando estaba joven y me creía bello, tal vez lo podría decir así,
Vivía ahí con mis papás, y empecé a relacionar, a juntar con ciertas personas, chicos ahí, y he dicho que cuando ellos se enteraron de que yo era cristiano, en lugar de que me fuera mejor, me iba peor, porque pues me empezaron a hacer bullying, ¿no? En ese entonces no se conocía así, yo no conocía este término, pero ahora puedo decir, empecé a vivir el bullying por ser cristiano. Y un día, pues me hicieron ahí una agachada fea, y pues como estaban en bolita, pues buscaban así como provocarme para que si yo reaccionara, pues ya se me venían todos encima y no sé, ¿no? A ver, ahí qué pasaba. Pero ese día pasó algo así muy fuerte y yo estaba muy enojado, regresé a mi casa molesto, porque además empezaron a decir cosas de mis papás, de mis hermanos, y entonces entro molesto, mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Le digo, es que así me están haciendo y todo. Y entonces mamá me dijo, no te preocupes, así como tranquilo, ¿no? Y yo, pues sí, yo pensé dentro de mí, pues sí, tú puedes ir tranquilo porque pues tú estás adentro de tu casa. Yo fui el que salí y así, yo viví la situación, ¿no? Y entonces voy a mi cuarto y tenía mi Biblia ya abierta y justamente cuando cojo mi Biblia para quitarla de mi cama porque me quería aventar ahí, cuando la recojo veo este pasaje, capítulo 5 y lo empiezo a leer. Y justamente me quedo en esto que acabo de leer, que no terminé de leerlo porque quise hacer esta referencia, donde dice esto, ¿no? Después de azotarlos, los intimidaron, o sea, los amenazaron y les dijeron, más les vale, ¿eh? Y si vuelven a hablar van a ver cómo les va a ir, ¿no? De que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Y entonces los dejaron ir, los pusieron en libertad. Aquí les puedo decir, ¿no? Yo leí hasta ahí y pensé, sí, ya me imagino cómo se sintieron. Yo ahorita me siento así, como que te amenacen, que estén ahí encima de ti. Yo pensaba, tal vez no me azotaron, pero he estado viviendo diferentes circunstancias, situaciones de ataques, ¿no? Por hablar, por creer en Jesús. Y yo me quedé en esta parte cuando ya dice que los pusieron en libertad. Y yo me sentía como identificado en ese punto de pensar, ya me imagino cómo se sentían los discípulos, ¿no? Si tú te pones en esa posición, pensarías, ¿no? Así te sientes así molesto, como yo me sentía, con coraje, con una cierta impotencia, decir, quisiera contestarles, responderles, hacerles sentir como me están haciendo sentir, ¿no? ¿Sí o no? O yo soy el único que piensa así. Pero, si podemos seguir leyendo el pasaje, yo lo seguí leyendo y dice entonces la siguiente parte. Y ellos salieron de la presencia del concilio, fíjense, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre está hablando? Del nombre de Jesús. Entonces, fíjense cómo es interesante. Yo cuando leí en esta ocasión que les estoy platicando, cuando yo leo esto, para mí fue así un balde de agua fría el poder decir, no salieron molestos, no salieron enojados, no salieron ahí diciendo qué injusticia estamos viviendo, no somos asesinos ni rateros, no estamos cometiendo algún crimen, ¿no? Estamos solamente haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, que es dar a conocer, predicar, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ellos tenían presente lo que Jesús les había dicho. ¿Qué Jesús les había dicho? Que iban a tener aflicción en este mundo, ¿no? Que caminar con Jesús no iba a ser eh, de color de rosa, ¿no? Caminar sobre rosas, como dicen por ahí. O sea, no iba a ser la vida
como nosotros que nos han querido dejar claro, feliz y alegre porque todo va bien. Aquí ellos salen gozosos después de qué? De haber sido azotados, después de haber sido amenazados de algo que ellos estaban haciendo bien. No sé si me doy a entender en esto. Y salen gozosos porque fueron contemplados, fueron considerados, y aquí dice, dignos de ser azotados, de ser intimidados, de ser, la frase que aquí dice, eh, afrentados por causa del nombre. Entonces, están un momento aquí, ellos ponen en práctica lo que Santiago dice. Tengan por sumo gozo cuando sean pasados por diversas pruebas. Ellos están atravesando un momento complicado porque les aseguro que ser azotado no era algo tan bonito y sí era algo que dolía bastante. Y ellos podían salir gozosos de la presencia por entonces ser tomados en cuenta. ¿Sí? Es algo sorprendente y maravilloso. Yo puedo decir, hoy en día nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, como parte de su cuerpo, de su pueblo, de alguna forma, hablando del lugar donde nos encontramos, no tenemos estas grandes afrentas, ¿no? Yo les platico mi parte de mi experiencia, de mi historia, y puedo decir, muchas cosas no pasaron de un balonazo, tal vez, de cuestiones verbales, pero nunca fueron a estos grados, ¿no? Y hoy puedo decir, no vivimos situaciones tan así. Sin embargo, puedo decir, hemos dejado que ese gozo que podríamos tener, que es parte de eso, de esas características del fruto del Espíritu, sea disminuido y apagado por otras circunstancias que a veces no tienen ni siquiera que ver con una cuestión de Dios como tal, ¿no? Pero sí tiene que ver con Dios en relación a esas diversas pruebas. Ahora, quiero nomás rápido ir ahí, que si no lo ponemos en pantalla no importa, solamente lo apunten ahí, Nehemías 8:10, en la parte final dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, con esto que quiero llevarles a ver, que no se trata de que nosotros estemos intentando, estemos luchando y nos estemos esforzando de nosotros a ver cómo le hacemos para tener gozo y todo el tiempo estar sonrientes en todos los momentos y en todas las situaciones, aunque por dentro, como dicen por ahí, nos estemos deshaciendo, ¿no? No se trata de una apariencia, no se trata de mostrar algo aquí afuera cuando aquí adentro está completamente diferente. Por eso estamos hablando de renovar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu, porque todo este cambio, toda esta renovación empieza desde adentro, desde nuestro corazón, nuestra mente. Lo que se necesita es dejar que Dios siga perfeccionando su obra en nosotros. Por eso este pasaje de Nehemías también es interesante ver lo que el pueblo está viviendo. Si tienen la oportunidad de leerlo, está interesante porque ellos regresan a Jerusalén, ya la construyeron, ya levantaron los muros y están ahí, empiezan a leer la ley, a ver lo que Dios había inspirado, lo que Dios había hablado, y se ponen triste, el pueblo se pone triste, y entonces viene esta palabra, viene esta frase, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Y esta frase la hemos escuchado, hasta están en cantos ahí, se ha puesto.
Pero no se trata solamente de, de un momento motivacional, ¿no? De a ver, repitan después de mí, vamos a tener el gozo del Señor. A ver, dilo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de dejar que Dios tome control de tu vida y entonces puedas experimentar su gozo y que entonces veas que puedes tener gozo en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la prueba, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Él es el que te sostiene. ¿Sí me explico? Eso es interesante verlo. Y para mí, al considerarlo, me impresionaba pensar cómo los discípulos, los apóstoles, al salir después de ser azotados, de ser intimidados, de ser afrentados, podían salir con gozo. No era un gozo que ellos estaban tratando de que funcionara. Era porque el gozo del Señor estaba en ellos y era quien les fortalecía. Yo no sé si puedes decir amén a eso, pero espero que lo puedas decir en tu corazón. Ahora, hay algo más. Jeremías 31:13. Y esta es una palabra que yo te quiero decir que hoy Dios te dice, hoy Dios te habla. Y dice así, voy a leer todo el pasaje, pero quiero subrayar o que subrayes la parte final de este pasaje. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y dice entonces, Dios te dice, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y te vuelvo a decir, es más que solo palabras motivacionales, ¿no? Para que tú te puedas terminar este tiempo, ¿no? Y tal vez podría decir, cuando salgas de aquí puedas salir fortalecido porque el gozo del Señor es tu fortaleza y consolado. Es más que eso. Es que puedas saber que Dios está ahí, que Dios es real y que Dios quiere que tú puedas creer, confiar que Él ha vencido y que Él viene a ser quien te fortalece, que ese gozo que Él puede poner en tu corazón va a traer fortaleza y no solamente eso, sino que en medio de esos momentos difíciles donde tienes aflicción, donde puede haber esa tristeza, Él viene y te consuela y cambia entonces tus lágrimas en gozo y tu dolor en alegría. ¿Quién lo hace? El Señor, lo hace Dios. No lo hace un TikTok chistoso, no lo hace un estandopero que se le ocurre tontería y media, porque esos momentos felices o de alegría son momentos, pero lo que Dios hace en ti va más allá de solo un momento, y Él está ahí. Y entonces dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16. Este pasaje es, yo creo que de los cortos en la Biblia. Yo nunca me había puesto a pensar, pero cuando estaba considerando acerca de estos pasajes, encontraba este pasaje donde dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, dice, estén siempre gozosos. Tan tan. No dice otra cosa. 5:16 de primera de Tesalonicenses, estén siempre gozosos. Y se los digo así, porque así es de fácil. Uno puede decir, no, pero es más complicado. Y podríamos sacar todas las situaciones y las cuestiones que estamos viviendo, pero el apóstol Pablo solo te dice, está siempre gozoso. Claro que en el 17 eh, sigue diciendo otras cosas, ¿no? De estar orando sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero en este específico pasaje dice, estén siempre gozosos. ¿Esto de qué nos habla? Cuando yo te digo a ti, está siempre gozoso, ¿de qué te hablaría? ¿Qué pensarías? ¿Qué me podrías decir, mi amorcita?
todo el tiempo presente, pero va un poquito más allá. Habla de que tienes la capacidad de estar gozoso. No es de, estás siempre gozoso y ¿cómo lo hago? Si no puedo. Sí puedes estar gozoso. Tienes la capacidad. ¿Es difícil estar gozoso? Sí puede ser difícil. ¿Por qué? Porque necesitas ejercitarte en el Espíritu. Necesitas estar ejercitándote en el Espíritu. Y entonces en Filipenses 4:4 vuelve a decir el apóstol, esta otra iglesia, les dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Así parece, los leo así porque así está. Aquí lo exclama, te despierta. Regocíjate en el Señor siempre. ¡Regocíjate! Hasta saltas, ¿no? A los tesalonicenses les dice que estén siempre gozosos. Y aquí les dice 2 veces, regocíjense en el Señor. No en que ganaste la lotería, no en que lograste comprarte tu carro, no en que te aumentaron el sueldo, no en que te pudiste ir de vacaciones a donde querías. No, regocíjate en el Señor siempre. Y otra vez se lo digo, ¿no? Y te lo digo porque es algo que necesitas caminar, necesitas vivir, necesitas en lo que necesitas estar, entendiendo que no es en tu esfuerzo, no es en tu capacidad, es en lo que Dios hace en ti y es de lo que Él puede hacer en ti. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, vamos a Salmos 16:11. Y aquí dice, el salmista escribe, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahora, aquí yo quiero resaltarte 2 cosas. Lo primero es que, 3. Lo primero es que dice que el Señor es quien nos muestra la senda de la vida. ¿Tú quieres saber a dónde ir? ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de tu vida? ¿Tú quieres saber hacia dónde tienes que caminar? Dios es quien te muestra la senda de tu vida. Lo segundo es que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde puedes tú, así que atendiendo a este llamado de Santiago, donde dice, tengan por sumo gozo? O sea, ¿de dónde tú puedes alimentarte de gozo para poder tener esa llenura? ¿En dónde la encuentras? ¿En la farmacia? ¿En el Oxxo? ¿En Sam's? ¿Dónde? En ninguno de esos lugares lo vas a encontrar, ni siquiera en Six Flags, ¿no? O si te vas a Disney World tampoco. Al contrario, vas a terminar todo raspado porque te quedas sin dinero, ¿no? Pero ¿dónde puedes encontrar este gozo incomparable? Aquí el salmista te dice, en la presencia del Señor, en la presencia de Dios hay plenitud. Y cuando hablas de plenitud es que hay más que suficiente. Hay lo necesario para poder llenarte, para poder tener ese gozo incomparable. Eso que dice Santiago de que puedas tener sumo gozo, lo puedes encontrar ¿en dónde? En la presencia de Dios. Cuando ya lo leíamos, Dios mismo te está diciendo, mi gozo es tu fortaleza. Y entonces no solamente esto, sino dice que ahí también vas a encontrar delicias a su diestra. Y aquí viene esta frase, para siempre. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estén siempre gozosos.
regocíjense en el Señor siempre. Y el salmista entonces te dice, ¿dónde vas a poder no solamente tener este gozo incomparable, donde, vuelvo a decir, es siempre, todos los días, en todos los momentos, en cada segundo? ¿Dónde lo vas a encontrar? En la presencia del Señor. El salmista nos contesta estas preguntas, donde tú puedes decir, ¿cómo? O sea, ¿dónde lo consigo? Bueno, en la presencia del Señor es donde vas a encontrar plenitud de gozo. ¿Cuándo? Siempre. Y entonces vas a poder vivir y tener esto, ¿no? Y ahí solo por agregar, y lo quieren poner en sus notas, dice en Hechos 2:28, me llenarás de gozo con tu presencia. Está haciendo referencia precisamente a este salmo, eh, cuando está Pedro compartiendo y está hablando de Jesús, menciona al salmista diciendo que hace referencia a Jesús, y en la parte final de este salmo vuelve a hacer esta mención. Y yo se los pongo como resumen del salmo: me llenarás de gozo en tu presencia. Hechos 2:28. Y bueno, quiero pues terminar entonces con una palabra que Jesús le dice a sus discípulos, y es una palabra que también puedo considerar hoy puede venir a ser como ese de esos puntos que pudieras tener cada día, levantarte y algunos decir, bueno, voy a buscar una frase que me lleve a recordar lo que el Señor quiere hacer conmigo. Juan 15:11. Y dice entonces aquí Jesús, y hoy quiero decirte, el Señor nos dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Jesús? Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Entonces, quiero cerrar esta consideración con esto. Podemos estar viviendo momentos complicados, difíciles, y muchas veces nos podemos sentir que estamos pues derrotados en el piso, sin tal vez el poder saber qué va a pasar. Pero el Señor nos dice y nos habla, no estés triste, pues mi gozo es tu fortaleza. En mi presencia hay plenitud de gozo. Esto te lo hablo para que mi gozo esté siempre en ti. Y ese gozo incomparable, esa plenitud de gozo, pueda ser algo que esté en ti, ¿no? Por eso termina diciendo, y su gozo sea completo. No una parte, un fragmento, no un poquito, ahí le vamos viendo cómo se va llenando. No, en el Señor vas a encontrar esa plenitud. En Jesús vas a tener ese gozo completo, porque su gozo va a estar en nosotros. Él nos lo ha dicho, Él nos lo ha hablado. Entonces, yo espero que en estas próximas semanas, en lo que venga a través de este año, podamos renovar nuestra manera de pensar y saber que el gozo del Señor está ahí presente, que podemos ejercitarnos en su espíritu, que podemos caminar y vivir en esa plenitud de su gozo, teniendo por sumo gozo cuando el Señor le
place y le parece bien tenernos por dignos de poder atravesar por diversas pruebas. Amén. Bueno, pues vamos a dejar esta consideración aquí y espero que el Señor pues siga hablando en nuestras vidas. Y de igual manera, pues a los que nos siguen y puedan escuchar esta consideración, si hay algo que tengan que comentar o agregar, ahí en los mensajes de este video pueden anotar, pueden poner su consideración y con mucho gusto podemos darles seguimiento. Y pues como cada semana, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, mi esposita, mis hijos, y deseamos que el Señor siga perfeccionando su obra en ustedes y con la ayuda de Él nos estaremos viendo en la próxima. El Señor les bendiga. Hasta luego.